Listo, ahí estamos grabando, chicos. Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con lo que habíamos estado viendo en el curso de ecuaciones. Recuerden ustedes que nosotros hemos avanzado significativamente y las clases anteriores habíamos estado viendo un poco de este tema de cómo encontrar, por ejemplo, una segunda solución de una ecuación. Obviamente nosotros vimos previamente también cómo probar si es que una ecuación diferencial tenía más de una solución, recuerden ustedes. Y luego tratamos de buscar, ¿no es cierto?, cómo a partir de una solución se puede encontrar otra solución. Ya es como que vamos este, con un proceso inverso. Ahora vamos a ver cómo encontrar una solución, o sea, ya cómo resolver propiamente un método para resolver ecuaciones diferenciales de orden superior. Ya, en este caso vamos a ver solo cómo resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden, pero dentro de este mismo capítulo también se detalla un poco cómo resolver ecuaciones de tercer y cuarto orden. Ya, nosotros vamos a ver solo las de segundo orden, porque hasta hoy vamos a tener clases, ¿ya? La otra semana son exámenes, ¿ya? Y el día de hoy vamos a terminar este curso de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces vamos a ver el primer método de resolución de ecuaciones diferenciales de orden superior, ¿ok? Entonces, si yo les comparto la pantalla, vamos a ver de este método que les hablo, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, vamos a ver ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes. Ya, este es justamente el método. Vamos a ver un método específico para la resolución de estas ecuaciones diferenciales. Me preguntan cuándo es la prueba. Es el próximo viernes, chicos, recuerden. Ya les había comentado ahí. Entonces, tienen todavía tiempo para revisar el material. ¿Ya? Es el próximo viernes. Bueno, entonces chicos, recuerden que también esto va a entrar en el examen. El día de hoy vamos a ver nomás unos 3 casos que existen en la resolución de esas ecuaciones lineales, ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes, ¿ya? El nombre es un poquito largo, pero la resolución de este tipo de ecuaciones en general no es no es nada, hemos hecho cosas más complejas, creo yo, ¿ya? Entonces, dada su habilidad para el álgebra, no creo que eso se les haga muy complicado. Ya, entonces vamos a verlo hoy y mañana vamos a hacer un pequeño taller de esto, unos ejercicios, como siempre lo hemos hecho, y con eso el curso quedaría básicamente terminado, ¿ok? Listo, entonces vamos a la pizarra y vamos a empezar a ver cómo se resuelven estas ecuaciones diferenciales lineales con homogéneas con coeficientes y vamos a ir detallando paso a paso como lo hemos hecho siempre. Ya, entonces voy a dejar de compartir. Ok, entonces aquí está mi pizarrón. Ya, entonces ahí se ve, creo, mi pizarrón. ¿Me confirman, chicos, si se ve? Sí, profe, sí se ve. Ok, entonces vamos a empezar. Ya. Listo, entonces vamos a ver. Ya. Entonces lo que vamos a ver hoy es ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes. ¿Ok?
A ver, creo que utilicé bastante esta semana los marcadores. Déjenme ponerles un poquito de alcohol para que se vea mejor. Ya, entonces... Vamos a ver precisamente... Ya se acabó. A ver, vivió, ¿no? No, este ya se murió igual. Solo me quedan estos de acá, ojalá duren. Ya, entonces tenemos las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes. Y como hemos visto en otros métodos, este tipo de ecuaciones diferenciales se van a caracterizar por tener una ecuación general de la forma. O sea, vamos a identificar cómo es la ecuación general, pues, o en qué forma aparecen estas ecuaciones diferenciales. Entonces nosotros vamos a decir que vamos a tener una ecuación diferencial lineal homogénea de coeficientes constantes cuando tengamos, ¿no es cierto?, una ecuación por ejemplo, A y doble prima más B y prima más CY, ¿cierto? Igual a 0. ¿Ya? En donde estos, ¿cierto? Estos coeficientes de aquí, no rayo mucho este marcador, pero los coeficientes son, ¿no es cierto?, estos que acompañan a estas variables, ¿no es cierto? A, B, C serían en este caso los coeficientes. Entonces nosotros vamos a decir que estos coeficientes son constantes, es decir, que no son función de X ni de Y, no dependen de X ni de Y, ¿ok? Son coeficientes independientes. Entonces se les llama coeficientes constantes, ¿ok? Y aparece, vamos a tener que una ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes siempre nos va a aparecer en esta forma, ¿ok? Entonces, para resolver esta ecuación diferencial lineal homogénea de coeficientes constantes, vamos a utilizar una sustitución auxiliar. Entonces, la sustitución auxiliar que vamos a necesitar es que y igual a Euler a la x. ¿Ya? Vamos a necesitar esa. ¿Ya? Y una vez que nosotros, a partir de esta ecuación, ¿no es cierto?, que va a ser siempre la misma para cualquier ecuación de esta forma, ¿no es cierto?, yo tendría que sacar la primera derivada, meterla aquí, y sacar la segunda derivada y meterla acá. Una vez que yo hago eso, me va a quedar una ecuación auxiliar que va a venir en la forma AM cuadrado más BM más C igual a 0. ¿Ok? Ya, vamos a hacer luego, pues, como siempre, un ejercicio y se va a ver esto. Vamos a encontrar también un patrón acá. De hecho, cuando hagamos un tercer ejercicio, vamos a darnos cuenta que
simplemente ya podemos saltarnos de aquí a acá, porque esta ecuación auxiliar siempre nos va a llevar, nos va a conducir a esto, a tener esta ecuación auxiliar, ¿ya? Entonces, a partir, recuerden ustedes que aquí tenemos una ecuación de segundo grado. Nosotros podríamos factorizar acá, ¿no es cierto? Y sacar dos factores y de ahí sacar las raíces. Pero también nosotros, el método que más me gusta a mí, porque aquí luego vamos a ver que con ese método necesitamos ahí hacer un cálculo también. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos calcular aquí las raíces de esto, ¿no es cierto? Sería a través de utilizar ¿cómo es? La fórmula general para resolver estas ecuaciones. Recuerdan ustedes que era menos b más menos raíz, ¿no es cierto?, de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa fórmula general, ¿no es cierto?, nos ayuda a resolver esta ecuación cuadrada, ¿sí? Entonces, nosotros podemos a través de esta ecuación, ¿no es cierto?, m, ¿no es cierto?, va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de menos de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿no es cierto? Y esto nos va a dar dos raíces, m1 y m2. Sí, justamente porque aquí es más menos, nos va a dar, ¿no es cierto?, una raíz con más y otra raíz con menos. Ustedes saben que ahí van a salir dos valores, ¿verdad? ¿Hasta acá se entiende, chicos, esto? Cuando veamos los ejercicios, pues se va a entender un poquito más. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro, chicos? Para poder borrar y proseguir. ¿Sí puedo borrar, chicos? ¿Está claro esto? ¿O hay alguna pregunta hasta acá? Sí, profe. Ya, ¿cierto? Yo creo que este método es bastante sencillo. ¿Listo? Entonces, bueno, antes de borrar, hacer nomás énfasis en que nosotros vamos a tener tres formas, o sea, vamos a plantear una forma o una solución general para este tipo de ecuaciones, que va a depender mucho, o casi todo, ¿no es cierto?, de este término. ¿Ya? Entonces, ahora voy a borrar y voy a explicar que vamos a tener tres casos dependiendo de cómo, ¿no es cierto?, este término salga en esta parte. Vamos luego a ver justamente en los ejercicios los tres casos que tenemos. Pero acuérdense lo que les digo. Ahora justamente voy a explicar que este término de aquí va a ser muy importante. Ya nosotros cuando tengamos ya la ecuación auxiliar y luego queramos encontrar los valores de m, ¿no es cierto?, a través de esta ecuación general para resolver estas ecuaciones, ¿no es cierto?, cuadráticas, vamos a tener que fijarnos en esta parte de acá y encontrar a qué caso pertenece. ¿Ya? Entonces, ahorita voy justamente a detallar los tres casos que hay, ¿no es cierto?, dependiendo de esto. Ok, entonces, como les digo, perdón, habrá tres formas de solución general que corresponden a tres casos. Entonces, el primer caso es que las raíces, ¿no es cierto?, M1 y M2 son reales distintas. Son reales distintas. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros nos fijamos en este término, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, bueno, no recuerdo cómo se llama este término que les saben llamar aquí, b cuadrado menos 4ac es mayor que 0. ¿Ya? Este término tiene un nombrecito, b cuadrado menos 4ac. No recuerdo ahora mismo, pero bueno. El segundo caso es cuando yo tengo M1 y M2. Chicos, me disculpan un minutito, ¿ya? Solo
Porque me están llamando de la universidad, a veces saben necesitar cosas. Un minutito, por favor. Aló, chicos, ¿me escuchan, por favor? Perdón, me llamaron un minutito. Algunas cosas administrativas de la universidad. Ya, entonces, hasta acá, chicos. ¿Sí me escuchan nuevamente? Sí, profe, sí se escucha. Entonces, como les iba comentando en este caso, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener 3 casos y dependiendo del caso vamos a encontrar que hay una solución general, ¿ya? Entonces, el primer caso es cuando M1 y M2, o sea, nosotros al calcular, ¿no es cierto? Nuestra ecuación general, pues, para resolver ecuaciones cuadráticas, ¿no es cierto? Es fijarnos en este término, y si es que este término, ¿no es cierto?, b cuadrado menos 4ac es mayor a 0, vamos a decir que estas raíces, ¿no es cierto?, m1 y m2 son reales y distintas. ¿Qué pasa cuando m1 y m2 son reales iguales? Reales iguales. Entonces, b cuadrado menos 4ac, ¿no es cierto?, es menor a, claro, menor a 0. Perdón, no menor, es igual a 0, ¿ya? Son iguales, ¿ya? Entonces vamos a ver luego. Entonces ustedes si se dan cuenta, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo calculo esta ecuación menos b más raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, ¿ya? Si es que esto se les hace 0, ¿no es cierto? Ustedes van a ver que luego solo nos quedamos con una raíz, la otra como que se anula. Vamos a ver luego eso en un ejercicio, ¿ya? O sea, si es que todo eso se hace 0, ¿no es cierto? Es igual a 0, ya se les va a ir este más menos y solo les va a quedar una raíz. Recuerden que el más menos es lo que hace que salgan 2 raíces, ¿ok? Entonces, en este caso, eh, vamos a ver que aquí vamos a tener solo una raíz. O sea, entonces las raíces M1 y M2 van a ser la misma, por eso se les llama raíces reales iguales, ¿sí? No sé si es que me hago entender. Por ejemplo, si ustedes le ven acá, como les digo, si es que b cuadrado menos 4ac es igual a 0, es decir, todo esto más o menos la raíz se les va a 0, les va a quedar, ¿no es cierto?, solo menos b sobre 2a, ¿ok? Y no van a poder sacar 2 raíces, van a sacar solo una. Entonces vamos a decir que M1 y M2 ahí en ese caso van a ser iguales, ¿ya? Y el tercer caso que nosotros tenemos es que M1 y M2, ¿no es cierto?, son números conjugados complejos. Números conjugados complejos, se le dice a esto. No sé si es que se ve, estoy escribiendo un poquito pequeño para que me dé. Entonces esto es, acá dice números conjugados complejos, ¿ok? ¿Cuándo nosotros vamos a tener números conjugados complejos? Cuando b cuadrado menos 4ac es menor a 0, ¿ok? ¿Por qué conjugados complejos? Si ustedes ven, ¿no es cierto?, nuevamente la formulita, ustedes van a tener acá en la raíz, ¿no es cierto?, más menos raíz de b cuadrado menos 4ac cuando pongan la fórmula. Si esto es menor a 0, les va a salir un número negativo. Y ustedes saben que la raíz de un número negativo es un número imaginario, ¿ok? Entonces, precisamente porque aquí nos va a quedar un número imaginario, vamos a llamar a este tercer caso números conjugados complejos. Y para cada, ¿no es cierto?, en este caso, para cada escenario vamos a tener una ecuación general para poder resolver la ecuación diferencial lineal homogénea de coeficientes constantes. ¿Ya? ¿Se entiende esto, chicos? ¿No es cierto? Si es que esto es menor a 0, aquí les va a quedar un número negativo. Entonces les va a quedar, ¿no es cierto?, la raíz, por ejemplo, de menos 15. Entonces la raíz de menos 15 va a ser un número imaginario. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, esto? Estos 3 casos.
¿Ya? Y permiso. Ya, entonces voy a borrar esto y voy a proceder a poner, por ejemplo, la solución general para cada caso. ¿Ya? Entonces, el primer caso, ¿no es cierto? Era que M1 y M2 son reales, pero son distintas. Es decir, ese término B cuadrado menos 4AC es mayor a 0. ¿Ya? En ese caso, la solución general va a venir dada por la ecuación Y, ¿no es cierto? Es igual a C1 Euler a la M1X más C2 Euler a la M2X. ¿Ya? Entonces recuerden que estos valores de M los vamos a sacar de esas raíces, resolviendo esa ecuación cuadrática, ¿no es cierto? Vamos a tener los valores de M, M1 y M2. ¿Ok? Para el segundo caso, cuando tenemos raíces reales o iguales, es decir, cuando ese término B cuadrado menos 4AC es igual a 0, la solución general se va a plantear de la forma C1, ¿no es cierto? Euler a la M1X más C2, C2X, me falta la X, C2X a la Euler a la M2X. ¿Ok? Ustedes ven, lo único que diferencia este de este es que se agrega una X aquí en el C2. ¿Ya? Entonces, luego vamos a ver en los ejercicios cómo vamos a utilizar esta, ¿no es cierto? Este tema de las soluciones generales. ¿Ya? Entonces, aquí recuerden que estoy hablando de las soluciones generales. ¿Ya? Todo lo que está aquí son las soluciones generales. ¿Ok? Y para el caso 3, las raíces complejas conjugadas. La solución general de este tipo de ecuaciones, es decir, cuando tenemos un número imaginario en las raíces, ¿no es cierto? Va a venir dada por Euler. A ver, Euler alfa X, ¿no es cierto? Euler elevado a la alfa X, que multiplica a C1 coseno de beta X más C2 seno de beta X. ¿Ya? Entonces esto es Euler a la alfa X que multiplica a C1 coseno de beta por X más C2 seno de beta por X. ¿Ok? A ver, estos marcadores me están fallando un poco. Uno de estos se escribe. Ya acá creo que revivió este azul. Ya, entonces aquí es B. Esto es una X al final, ¿ya? Que puede ser un poquito, tal vez medio complicado de verlo porque los marcadores, me olvidé de comprar otros. Ayer se me acabaron, entonces, seno de beta X. Ya, entonces, ¿se entiende eso, chicos? Vamos a tener 3 casos. Justamente vamos a resolver un ejercicio para cada uno de estos casos y vamos a ver precisamente cómo se va a plantear la solución general dependiendo, ¿no es cierto?, del caso. ¿Ya? Ok, entonces, dicho eso, pues, vamos a los ejercicios. Ya, entonces voy a borrar esto. Ya, entonces vamos a ejemplo 1. O vamos a poner ya directamente caso 1. ¿Ya? Caso 1. Mira, recuerden cuando, bueno, lo vamos a ver cuando saquemos, ¿no es cierto?, estos valores de M. ¿Ya? Entonces se plantea la ecuación diferencial que nos dice que es 2y doble prima menos
5y' menos 3y. Esto es todo igual a 0. ¿Ya? Entonces nos dice resuelva esa ecuación diferencial que es de segundo orden, ¿no? Y vemos que es doble prima, es de segundo orden. Hasta ahora hemos visto, ¿no es cierto?, que cuando hacíamos todo lo anterior que estábamos viendo, ya nos daban la solución, digamos. Nos daban una solución y nosotros podíamos demostrar que efectivamente esa era solución, podíamos ver si es que había más de una solución en esto, además si es que las soluciones, ¿no es cierto?, eran linealmente independientes y todo ello. ¿Ah? Nosotros ahora nos dan una ecuación, yo les dije, ¿no es cierto?, que más adelante íbamos a aprender al menos un método para poder resolver estas ecuaciones. ¿Ya? En este caso vamos a ver que efectivamente estos coeficientes son constantes, ¿no es cierto? 2, 5, 3 no dependen, ¿no es cierto? No es 2x o algo por el estilo. Son constantes, ¿no es cierto?, independientes de la x y de la y. Y tienen la forma general que yo planteé al principio de la clase, ¿no es cierto? M era my doble prima menos my prima menos my igual a 0. Perdón, m igual a 0, creo. Listo. Entonces, vamos a proceder a, ¿no es cierto?, a resolver esta ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, recordando primeramente que nuestra ecuación auxiliar, recuerden la ecuación auxiliar, venía dada como y igual a Euler, ¿no es cierto?, a la mx. ¿Ok? Entonces, vamos a tener un primer paso. Entonces, 1, ¿no es cierto?, vamos a derivar y reemplazar. Derivar y reemplazar. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir? A partir de la ecuación, de esta ecuación de sustitución que les dije yo, ¿no es cierto?, voy a meterla acá. Entonces, necesito yo tener la primera y la segunda derivada, ¿no es cierto?, para meter esto acá. Entonces, vamos a ver que si yo derivo una vez, esto me va a quedar como m Euler, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Esto baja m Euler a la mx. ¿Ok? Si yo saco la segunda derivada de esto, ¿no es cierto?, voy a tener otra m, se me hace m al cuadrado, estoy derivando con respecto a x, recuerden, Euler a la mx. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo ya y' y doble prima. A partir de las derivadas de esto, entonces lo único que tengo que hacer, pues, es estos de aquí y los reemplazando acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? ¿No es cierto? Me va a quedar 2 m al cuadrado Euler a la mx, ¿verdad? Menos 5 m, ¿no es cierto?, menos 5 y' m Euler a la mx, menos 3, ¿no es cierto?, que multiplica a esta y Euler a la mx. Y esto todo es igual a 0. ¿Sí? Estoy simplemente, esto que encontré, primera y segunda derivada, ¿no es cierto?, metiéndolas acá. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo podría tomar, o sea, tengo un término común que es Euler a la mx, entonces yo factorizo esto, me va a quedar 2m al cuadrado menos 5m menos 3 es igual a 0, ¿verdad? Entonces, si yo paso este m Euler a la x acá a dividir para 0, se me iría este, ¿no es cierto? Y para no gastar marcador, simplemente ya lo voy a borrar acá. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ya me aparece la ecuación auxiliar de la que hablé, ¿no es cierto?, al principio de la clase. Si ustedes se dan cuenta, me queda 2m cuadrado menos 5m menos 3. Pero si ustedes se dan cuenta bien, esta ecuación de acá es muy parecida a esta, solo que con m's, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, acá 2, y doble prima, aquí aparece m cuadrado menos 5, 5, ¿no es cierto? Y a la 1 es m, menos 3, ¿no es cierto? Menos 3 y la y desaparece. ¿Ya? Por eso les decía que
nosotros sin utilizar esta ecuación auxiliar, podemos directamente escribir, perdón, esta ecuación de reemplazo, esta se llama la ecuación de reemplazo, podemos encontrar esta ecuación auxiliar. Vamos a ver que en futuros ejercicios vamos a llegar a lo mismo utilizando este, y en el tercero ya más claro ni lo vamos a utilizar, simplemente vamos a escribirlo directamente porque ya vamos a saber que la ecuación auxiliar utilizando esta ecuación de acá nos hace llegar, ¿no es cierto?, a esto, solo que en términos de m. ¿Ya? ¿Se entiende esto, chicos? Sí, chicos, ¿se entiende hasta acá para Sí, proseguir? profe. Ya. Entonces recuerden que esto es la ecuación auxiliar. Ecuación auxiliar. ¿Ya? Entonces, acá, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, tengo esta ecuación 2m cuadrado menos 5m menos 3. Entonces, ¿cómo yo podría encontrar los valores de m de esta ecuación? Justamente utilizando esta fórmula general para ecuaciones cuadráticas. ¿Ok? Entonces, precisamente es lo que vamos a hacer. Voy a borrar esto. Entonces, el paso 2 sería hallar valores de m. Hallar m, ¿no es cierto? M1 y M2. Vamos a tener dos raíces en este caso. ¿Ok? Entonces, si yo tengo esta ecuación, yo podría plantear, ¿no es cierto?, mi ecuación general de la forma m es igual a, pues, a menos b, más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá yo puedo sacar m es igual, menos b en este caso es 5, ¿no es cierto? Positivo, porque si este está menos, ¿cierto? Con este signo lo hace más, entonces sería 5 más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que es 25, menos 4 por a, que es 2, c es 1, ¿no es cierto? Sobre, a ver, claro, 2 por 2, entonces directamente lo pongo acá, 4. Ya, entonces esta ecuación de acá la voy a ir borrando, entonces yo tengo esos valores de m, ¿verdad? Entonces a la final lo que me va a quedar acá es igual a, ¿no es cierto?, m igual a 5 más menos la raíz de 25, 4 por, ya, menos, a ver, no, acá no es 1, yo me equivoqué, es menos 3, ¿no? Claro, es menos 3, ¿sí? Entonces sería 4 por 2, 8, 8 por 3, 24, ¿no es cierto? Entonces me quedaría menos, aquí tengo un menos, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar más 24 sobre 4. ¿Ya? Entonces, si ustedes, voy a continuar aquícito, voy a tener 5, ¿no es cierto? Más menos raíz, ¿no es cierto? 25 más 24 es 49 y la raíz de 49 es 7. ¿Cierto? 5 más menos 7 sobre 4. Y aquí vamos a tener, ¿no es cierto?, ya dos valores. M1 va a ser, ¿no es cierto?, 5 más 7 para 4, les va a dar a 3, ¿sí? Entonces 5 más 7 les va a dar 12 para 3, para 4, perdón, les va a dar a 3. Y M2, en cambio, en este caso, 5 menos 7 les queda un número negativo menos 2, sobre 4 les va a quedar menos un medio. ¿Ya? Entonces ya tenemos los valores de M. ¿Sí? ¿Se entiende esto, no? Sencillo. Tenemos entonces nuestros valores M1 y M2. ¿Ya? Entonces, el tercer caso precisamente va a ser analizar
¿de qué caso estamos hablando? Ustedes se dan cuenta, recuerden ustedes que yo les había dicho que hay que fijarse en este término. B cuadrado menos 4ac si es que es mayor, igual a 0 o menor. En este caso, B cuadrado menos 4ac, ¿no es cierto?, nos daba un número positivo. Es decir, no es igual a 0 ni es menor a 0. ¿No es cierto? Entonces, estamos hablando del primer caso. ¿Ok? Entonces, B cuadrado menos 4ac en este caso es mayor a 0, ¿no es cierto? Entonces, estamos ante el caso de raíces distintas, ¿no es cierto? Raíces reales distintas. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? ¿Ok? Ya, entonces, precisamente voy a hacerlo esto, formalizarlo en un paso más. ¿Cierto? Entonces, nuestro tercer paso sería analizar, ¿no es cierto? 3, analizar caso. Entonces, yo tenía que este término b cuadrado menos 4ac es mayor a 0. Y al ser mayor a 0, yo estoy con el caso 1. ¿Ya? Entonces, el cuarto paso es precisamente, dependiendo del caso, es plantear solución. Plantear solución. Ya. Recordando, ¿no es cierto?, que la solución para este tipo, para el caso 1 era y igual, ¿no es cierto?, a C1 Euler a la M1X más C2 a la Euler M2X. ¿Sí? Esa era la fórmula para plantear la solución en el caso 1. Entonces yo voy a plantear mi solución como y igual a C1 Euler M1 era 3, ¿no es cierto? Entonces Euler a la 3X más C2, ¿no es cierto? Euler, M2 era menos un medio, ¿no es cierto? X. Entonces si yo multiplico menos un medio por X, les va a quedar menos X sobre 2. ¿Sí? Entonces yo acá ya tendría mi fórmula general. Estaría, ¿no es cierto?, resolviendo este ejercicio. ¿Ya? Hasta ahí llego, hasta plantear la solución general de esta ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí es la solución, economista? Sí, hasta aquí plantea la solución, ¿no es cierto? Yo tengo que basarme en, según el caso, yo les puse ahí cómo va a quedar cada solución. Caso 1, caso 2, caso 3. Entonces simplemente cojo la ecuación, una vez que encuentro los valores de m, ¿no es cierto?, los reemplazo acá en la forma, en la solución general de la ecuación diferencial, y ya tendría yo mi solución. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Acá va a ser lo mismo, lo único que va, ¿no es cierto?, a ser distinto es la identificación del caso, ver si es que ese término b cuadrado menos 4ac es mayor a 0, si es menor a 0, o si es igual a 0, y dependiendo de eso, nosotros vamos a coger, ¿no es cierto?, cuál es la solución general para ese tipo de ejercicios. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí, no? Puedo borrar para hacer el segundo caso, precisamente para que ustedes puedan evidenciar esta identificación de casos. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a borrar esto. Hemos encontrado la solución general para esta ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces vamos a poner otra ecuación diferencial, que es el caso 2. ¿Ya? Entonces nos dice, resuelva la ecuación diferencial y doble prima menos 10y prima más 25y. Esto es igual a 0. ¿No es cierto? Vemos que tiene la forma, ¿no es cierto?, de esa ecuación general de las homogéneas con coeficientes constantes, ¿no es cierto? Entonces, yo acá puedo resolver por este método. Entonces, recuerden que la ecuación auxiliar era y igual a Euler a la mx
Ya, y en el primer caso yo tenía que derivar esto, derivar y reemplazar, entonces recuerden que esto me va a quedar y' igual a m Euler a la mx y y doble prima m al cuadrado Euler a la mx, ¿no es cierto? Y si yo reemplazo esto acá, me va a ir quedando y' me va a quedar m, a ver, y doble prima, ¿no? M al cuadrado Euler a la mx menos 10 que multiplica a m Euler a la mx, ¿no es cierto? Más 25 y que es Euler a la mx. Todo esto igual a 0. Yo acá me doy cuenta, como les comento, que tengo un término común, lo factorizo, Euler a la mx es igual a m cuadrado menos 10 más 25, y esto es igual a 0. Si yo paso este de acá a dividir, ¿no es cierto? Lo voy a hacer aquí mismo, me queda sin esto, ¿ok? Entonces nuevamente, a ver, me queda acá m, me comí una m, aquí es 10m. Me va a quedar m cuadrado, ¿no es cierto? M al cuadrado menos 10m, ¿verdad? Entonces, como les dije anteriormente, ¿no es cierto? Yo sin utilizar esta ecuación de sustitución, rápido me doy cuenta que llego, ¿no es cierto? Luego de hacer toda la matemática, llego a algo parecido a esto, pero en términos de m. Si ustedes ven y doble prima, es m al cuadrado, menos 10, y prima es m, ¿no es cierto? M a la 1, más 25 sin la y. Esa y desaparece. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esto, ¿no es cierto? Nos toca ahorita hallar los valores de m, que sería el paso 2. ¿Ok? Entonces, bueno, puedo ponerlo al paso 2 por aquí, no sé si me dé. ¿Ya? Entonces, me va a quedar 10, ¿no es cierto? M, la fórmula general me dice que para encontrar, ¿no es cierto? Sería m igual a 10 más menos la raíz cuadrada de 100, ¿no es cierto? Menos 4 por 1 por 25. 4 por 1 y por 25, ¿no es cierto? Que es C. Sobre 2 por A, ¿no es cierto? Que es 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, M en este caso sería 10 más menos 100 menos 100. 4 por 25 es 100, ¿no es cierto? 100 menos 100 sobre 2. ¿Ok? Entonces, esto obviamente se me va a 0, ¿no es cierto? 100 menos 100, la raíz. Entonces, me va a quedar esto igual, ¿no es cierto? A 10 sobre 2. Entonces, esto va a ser igual a 5. Aquí no me salen dos raíces, sino que me sale uno porque todo esto se va a 0. ¿Ok? Entonces, nosotros, ¿qué habíamos dicho? Era que si es que este b cuadrado menos 4ac es, ¿no es cierto?, igual a 0, estamos en el caso 2, ¿sí? Raíces reales repetidas o iguales, ¿sí? Raíces reales iguales. ¿Ya? Entonces recuerden que en ese caso nosotros vamos a tener una ecuación diferencial, o sea, una forma general para la solución específica para este caso. ¿Ok? Entonces voy a borrar esto. ¿Ya? Entonces, el paso 3, en este caso, sería identificar, ¿no es cierto?, el caso. Identificar caso. Yo les había dicho, ¿no es cierto?, que tenía que fijarme, yo veo que b cuadrado, en este caso, menos 4ac, es igual a 0. ¿No es cierto? Ese 100 menos 100 se me iba a 0 y me quedaba solo una única raíz. Entonces, yo voy a tener
en este caso que M1 es igual a M2, ¿cierto? O sea, solo tengo una raíz. Entonces, si yo solo tengo una raíz, voy a decir que esa raíz va a ser la misma para el caso de M1 y M2. En este caso, M1 y M2 van a ser iguales. ¿Ya? Entonces, el cuarto paso sería ya plantear la solución. ¿No es cierto? Plantear la solución. Y recuerden que para plantear esa solución, yo tenía que, ese era C1, ¿no es cierto? Euler a la MX, ya no voy a poner M1 ni M2 porque las M son lo mismo, más C2, ¿no es cierto? Euler a la, a ver, C2X, lo único que cambiaba aquí se le aumentaba una X, Euler, ¿no es cierto? A la MX. Entonces, mi solución general va a venir dada por C1, ¿no es cierto? Euler, recuerden que la raíz que yo saqué fue 5, ¿no? Entonces, Euler a la 5X más C2X Euler a la 5X. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? Y aquí ya obtendría yo mi solución general, ¿no es cierto? Para esta ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes. Para el caso 2, cuando tengo raíces reales repetidas. Ok, entonces, ¿se entendió, chicos, esto? Sí, economista. Ok, entonces vamos a ver un ejercicio para el caso 3, cuando tenemos nosotros raíces imaginarias ahí en el, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver caso 3. Voy a poner un poquito de... Hola, esto. Ya, entonces vamos a tener caso 3, ¿no es cierto? Que va a ser el caso de cuando a nosotros nos aparece ahí una raíz negativa en esa forma general de la ecuación cuadrática. Ya, entonces vamos a resolver la ecuación diferencial que dice y doble prima más 4y' más 7y igual a 0. ¿Ya? Entonces, en el paso 1 que era reemplazar, ¿no es cierto? Ya directamente me paso. Yo ya vi que la ecuación auxiliar la puedo plantear enseguida. Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación auxiliar aquí? A ver si alguien me dice cómo quedaría la ecuación auxiliar. En términos de m, ¿cómo me quedaría esto? M al cuadrado, E a la Ajá. MX. M al cuadrado más 4m, ¿no es cierto? No, no es la ecuación auxiliar, sino que yo les dije que esta otra ecuación que era y igual a Euler a la mx, ¿no es cierto? Reemplazando, sacando derivada, reemplazando acá, me iba a dar la ecuación auxiliar. Pero como yo vi que en todos los casos yo puedo sacarla directamente, ¿no? Entonces yo puedo, ¿no es cierto? Si ustedes lo hacen, van a hacer un paso de más, pero van a llegar a lo mismo, ¿sí? Entonces me va a quedar m al cuadrado más 4m más 7, ¿no? Igual a 0. Sin hacer este paso, ¿no es cierto?, de acá, de derivar esto y reemplazar. Pueden hacerlo y van a ver que les va a quedar esto mismo, ¿no es Se cierto? elimina porque sacamos el factor común ahí. ¿O cómo? Ajá, claro. Ustedes al sacar el factor común lo pasan a dividir para el 0 y pum, les queda esta forma de acá, que yo les dije que era lo mismo que esto en términos de m, solo que aquí este 7, por ejemplo, esta y, ¿no es cierto?, se va. ¿Ok? Sí, sí se entendió eso, ¿no?
¿no es cierto? Si ustedes pueden, ¿no es cierto?, hacerlo, pero si lo hacen van a llegar a esto, ¿sí? ¿No es cierto? Van a sacar un término común acá, como tal como lo hice, y al dividir, pum, les queda esta ecuación auxiliar. Entonces yo para hacerlo acá, Economista, ¿sí? disculpe entonces, ¿ese paso es innecesario o sí debe de ir en el Sí, ejercicio? en general es innecesario, no que yo lo puse solo para que se den cuenta de que si yo lo hago, llego a esto, pero ustedes podrían, ¿no es cierto?, omitirlo y caer directamente acá, ¿ya? Entonces justamente lo que quería era que se den cuenta que cuando yo hago este paso, o sea que así aparece en la literatura tradicional, les dicen, esta es la ecuación, ¿no es cierto?, de reemplazo, y a través de la ecuación de reemplazo llegan a la ecuación auxiliar. Pero ustedes siempre van a llegar a la ecuación auxiliar simplemente poniendo esto en términos de m, ¿ya? Obviamente si tienen una y, acá ya no va a aparecer m. ¿Ok? Ya, entonces, básicamente lo que hice anteriormente era para ilustrar ese punto. Que a través de esta ecuación van a llegar acá, pero a la final es como ustedes mismos dicen, a veces un paso innecesario. ¿Ya? Entonces, haciéndolo directamente también no pasa nada. ¿Ya? Entonces, el segundo paso sería, ¿no es cierto? Bueno, este sería el primer paso, plantear, ¿no es cierto?, esto. Si ustedes utilizan esto y quieren comprobar y llegar a esto, les va a dar igual. Entonces, el segundo paso va a ser, ¿no es cierto?, hallar m, o sea, valores de m. Entonces, si yo planteo mi ecuación, ¿no es cierto?, me va a quedar m igual a menos b, que es menos 4, más menos raíz cuadrada de 4ac, entonces me va a quedar 16 menos 4 por 1 por 7, ¿verdad? Sobre 2 por 1, ¿no es cierto? El coeficiente de a es 1, entonces me va a quedar 2. Entonces, si ustedes resuelven esto, les va a quedar m es igual a menos 4 más menos, ¿no es cierto?, raíz. Ustedes resuelven 16 menos 7 por 4, ¿no es cierto?, les va a quedar un número negativo, menos 12. ¿Ok? ¿Se entiende eso, chicos? Me va a quedar raíz de menos 12. Sí, profe. Ya, entonces les queda ahí 16, ¿no es cierto?, menos... Profe, entonces ahí es el tercer caso porque ese Ajá, término que está bajo la raíz es menor que cero. Y de ley va a dar ajá, la raíz un número imaginario. ¿O cómo? claro, exactamente, exactamente, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ven acá, aquí me queda un número negativo y la raíz cuadrada de un número negativo es una raíz imaginaria, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo a esta expresión la puedo escribir como menos 4 más menos 2 raíz de 3 imaginario, ¿no es cierto? Si se acuerdan cómo convertir esto a esto, recuerden que si yo meto este 2 acá adentro, entra, ¿no es cierto?, al cuadrado. Entonces, aquí es, si yo lo meto a este 2 aquí al cuadrado, ¿no es cierto?, me va a quedar 4. 4 por 3, 12. Entonces me va a quedar nuevamente, ¿no es cierto?, la raíz cuadrática. Claro, y como es imaginario, esto se hace menos 12. Me va a quedar esto. ¿Sí? Eso sí recuerdan, ¿no? Entonces yo puedo escribir esta raíz imaginaria menos 12 como 2 raíz de 3 imaginario. ¿Ok? Sobre 2. ¿Ok? Entonces, si yo reparto este 2 para acá, me va a quedar... A ver, voy a borrar esto para continuar haciendo acá arribita. ¿Ya? Entonces, si yo reparto este 2 para acá, me va a quedar que m, ¿no es cierto?, va a ser igual a menos 2, ¿no es cierto?, 4 para 2, y aquí más menos, ¿no es cierto? Este 2 se me va a ir con este 2, yo reparto, ¿no es cierto?, para acá, y para después del más menos para acá. Entonces me va a quedar más menos raíz de 3i.
¿verdad? Simplemente estoy, este 2, ¿no es cierto? Repartiéndolo para 4, menos 4 para 2, les va a quedar menos 2, más menos, ¿no es cierto? 2 para este 2, se les va a ir 2 con 2 y les va a quedar solo la raíz de 3i. ¿Ok? Entonces, tenemos esto. Ya, entonces nosotros cuando nosotros tenemos este tipo de ecuaciones, vamos a tener que saber que esto de aquí se le llama alfa y a esto de aquí se le llama beta. ¿No es cierto? Ok, entonces el tercer paso sería analizar el caso. Obviamente, voy a hacerlo por aquí, yo sabía, ¿no es cierto? Voy a separarlo por aquí. Yo sabía que b cuadrado menos 4ac es menor que 0 y como ustedes ya mismo lo dijeron, esto me iba a dar un número negativo que me va a dar origen a una raíz imaginaria. ¿Ok? Por lo tanto, yo estoy ante el caso 3, que eran raíces complejas conjugadas. ¿Verdad? Entonces, ese caso específico, el caso 3, tenía, ¿no es cierto?, su ecuación, para plantear la solución, su ecuación general característica. Entonces, esto sería como el paso 3, ¿no es cierto?, identificar que eso es menor a 0. Y el paso 4, efectivamente, sería plantear solución. Recordando que la solución para este tercer caso, y se ve un poco, chicos, estos marcadores me fallaron hoy. Y yo lo olvidé que ya estaban gastados. ¿Ya? Entonces, la solución, recuerden, para este caso venía dada por Euler, ¿no es cierto?, a la alfa X, que multiplica a C1 beta X más C2, a ver, no, es coseno, C1, aunque no me va a dar. ¿Ya? Entonces aquí voy a plantear solución, digo, esto va a ser, la solución de esto va a ser Euler, ¿no es cierto?, alfa X, que multiplica a C1 coseno de beta X, beta por X, más C2 seno, ¿no es cierto?, de beta por X. ¿Ya? Entonces, con lo que encontré yo acá, tengo los valores de alfa y de beta. Entonces, a ver si este no queda un poquito, no, todos están tenos. ¿Sí se ve, chicos, esto? Veo un poquito bajo, pero sí se entiende, ¿no? Sí, profe, sí se Ya, ve. entonces, ¿cómo plantearía la solución yo acá de este tercer caso? Sería, ¿no es cierto?, Euler. Alfa sería menos 2, ¿no es cierto? Menos 2 que multiplica a C1 coseno de beta. Recuerden que beta es raíz de 3x, ¿no es cierto? Más C2 seno de raíz de 3 por x. Entonces yo ahí tendría mi ecuación general. ¿Sí? Hasta ahí llegaría el ejercicio, esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces, como ustedes vieron, dependiendo de este término, la de las raíces que yo obtenga ahí, voy a tener, ¿no es cierto?, una ecuación general para plantear la solución. ¿Ya? Entonces, en este punto del curso, nosotros hemos llegado a ver cómo resolver, ¿no es cierto?, cuando tengo ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes, cómo resolver. ¿Ya? Eso no lo habíamos visto antes. Recuerden que ya nos daban como la solución, ya nos planteaban, ¿no es cierto?, para nosotros testear lo anterior que habíamos estado viendo. Más bien es como que nos dieron al revés el curso. ¿Ya? Como que primero empezaron viendo cómo se planteaba las soluciones, todo con las soluciones dadas y después nos enseñaron a, efectivamente, por ejemplo, a través de esta método, ¿no es cierto?, a obtener la solución. ¿Ok? ¿Se entiende esto, chicos?
Sí, economista. Sencillo, ¿no? Nada del otro mundo. Ya, entonces, yo creo que con esta clase nosotros habremos terminado este curso de ecuaciones diferenciales. El objetivo era al menos ver un método para solucionar al menos esto. Claro que hay como también ecuaciones de tercer orden, de cuarto orden. Y si ustedes son un poco curiosos también pueden verlo y seguirlo al libro. Aunque el libro se salta muchos pasos, muchas cosas, ¿ya? Pero yo he tratado pues de ir haciendo un resumen y hacerlo paso por paso ordenado para que sea un poco generalizable. Ustedes les toque un ejercicio, ustedes ya saben cómo proceder paso por paso para que no se pierdan, porque en verdad este curso puede ser un poco complejo. Si ustedes ven el libro, se van a perder un poquito tal vez, porque se saltan muchos pasos. ¿Ok? Entonces, claro que hay más, algunos otros variación de parámetros. Me acuerdo que había un método también para hacer esto, o sea, resolver ecuaciones eh, diferenciales. Claro, aquí nosotros estamos resolviendo ecuaciones diferenciales homogéneas, ¿ya? Puede ser que también nos aparezca una no homogénea, y ahí tendríamos nosotros que aplicar pues otros pasos ahí. En este caso específico, para esas ecuaciones diferenciales lineales homogéneas, específicamente con los coeficientes constantes, nosotros hemos llegado a determinar sus soluciones. ¿Ok, chicos? Está claro, entonces, yo creo que dicho esto, nosotros pues el día de mañana simplemente vamos a hacer un último taller de esto y con eso les quedaría nada más que prepararse para su prueba. ¿Ok? Prepararse para su prueba y con ello pues eh, simplemente yo les daría las notas luego. ¿Ya? Entonces, bueno, antes de terminar el curso, chicos, no sé qué tal les pareció este curso, no sé si de pronto puedan hacer algunas recomendaciones objetivas sobre cómo mejorarlo. Bueno, es mi primer semestre dando clases acá en la Nacional, entonces siempre he pedido a mis estudiantes que me den un poco de retroalimentación para pues ir mejorando mis capacidades, ir mejorando los cursos que dicto. Alguien tal vez que detectó alguna cosa que pueda ser mejorable en el curso. Economista, yo creo que sí hemos llevado el curso muy bien. Sí, una recomendación que, bueno, de mi parte que yo creo que sería bueno como que vayamos participando un poco más en los ejercicios, de parte como que se va entendiendo un poco mejor y nos vamos como que involucrando un poco más en el desarrollo mismo. Eso, economista, de mi parte, muchas gracias. Ya, gracias, Ricky. Sí. Mm, Ya podemos, claro, mejorarlo en ese sentido. Gracias a eso, todo lo que ustedes me comentan, pues me sirve a mí como retroalimentación para, no solo para este, sino para cualquier otro curso. No sé si alguien más tiene algún comentario sobre el curso de pronto. ¿No? En general, ¿sienten, chicos, que aprendieron algo? O sea, mi objetivo era que se aprenda algo de lo que, del contenido. Entonces, ¿ustedes sienten que aprendieron? Sí, profe. Ya. O sea, si es que se aprendió pues en el curso un poco,
yo creo que quedaría satisfecho pues con con este curso que habemos pues en este caso impartido. Ok, ha sido un poco largo la matemática, ¿no es cierto? Compleja a veces, pero a mí se me ha facilitado bastante llevarlo a este curso porque ustedes no tienen muchos problemas con el álgebra, entonces se dan cuenta rápido de qué estoy haciendo, ¿ya? Entonces, integrales y derivadas me parece que ustedes no tienen mucho problema. Ojalá que el curso, me parece que lo voy a dar este curso yo también el otro ciclo. Y pues esperaría que los estudiantes de segundo también, si tienen un nivel de álgebra un poquito, o sea, como el de ustedes, creo que el curso también puede ser más llevadero. Porque si es que se complica el álgebra y va a ser más complejo, casi no van a entender nada. ¿Ya? Entonces, eso chicos. Eh, 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 a ver, ya, el día de hoy han faltado bastantes estudiantes, creo que, pero en todo caso, pues, hemos avanzado significativamente. Ok. Entonces, pues, espérenme un ratito para ver, cerrar esto de acá. Entonces, chicos, nada más me queda despedirme. No sé si es que los veo luego en algún otro curso. Me parece que por ahora creo que no. O sea, que también sé dar econometría yo, pero creo que esa materia la están dando otro profesor. Entonces yo creo que de acá puede ser que sea el último curso, pues si es que me siguen dando los mismos cursos que tengo, la última vez que los veo. Pero de mi parte, chicos, felicitarles y pues nada más que desearles mis mejores éxitos para ustedes. Espero pues que estas enseñanzas que, claro que obviamente a un profesor le cuesta a veces preparar la clase, preparar, ¿no es cierto?, diapositivas a veces, apuntes, ¿no es cierto?, y todo ello para hacer la clase pues más llevadera y fluida, revisar todo el material, exámenes, pruebas, siempre es un trabajito ahí, ¿no es cierto?, que como docentes tenemos la responsabilidad, pero se lo hace con todo el entusiasmo posible, ¿ok? Entonces, de mi parte, pues nada más que desearles éxitos y que puedan llegar con el mejor de los éxitos, pues, a graduarse, a ser futuros economistas y para mí ha sido un placer poder compartir con este curso, ¿sí? Como les comenté, ha sido uno de los mejores cursos con el que he trabajado este semestre y espero que sigan así, chicos. Muchos ánimos, mucha suerte. Eh, Sigan metiéndole ese empeño, esa participación que ustedes tienen y van a llegar al éxito no solo individualmente, sino como curso. Me gusta mucho la cooperación que tienen entre ustedes también, el respeto que se tienen y eso es bueno siempre, ¿no es cierto?, para la formación de un economista. Yo espero pues que ustedes puedan también saber que cuentan conmigo en cualquier aspecto, de repente llegan a la tesis y pues hay cualquier duda, ¿no es cierto? De repente se les complica plantear un tema de tesis o alguna cosa, o si ustedes de repente no saben de dónde sacar datos, tengo mucha experiencia yo con datos, he trabajado en un montón de áreas, ¿sí? Economía ambiental, emprendimiento, finanzas, un montón de cosas, y bienestar, desigualdad, lo que ustedes se les ocurra. He tenido una experiencia pues con algún grupo trabajando y también haciendo publicaciones científicas. Entonces yo creo que en ese sentido también tengo una visión amplia de cómo se puede plantear un tema, de repente alguna idea, datos para
hacer algún tema de investigación y ello que ustedes necesiten, pues, o de repente es programación, también tengo algunas habilidades ahí que les puedo, de repente es, cuando ustedes tengan pues alguna pregunta, inquietud, me pueden pues también a mí consultar en algún punto de este caminar que es pues el obtener el título de economista. Ya, entonces quedo a su disposición también. Tienen ahí pues el WhatsApp. De pronto alguna pregunta, siempre estoy a las órdenes para cualquier estudiante pues de esta familia de la carrera de economía. Ya, entonces chicos, pues como les comento nuevamente, ha sido un placer inmenso poder trabajar este semestre con ustedes y de acá mañana haremos el taller y el viernes tendremos el examen. Con eso cerramos el curso. Yo les estaré dando sus notas. Bueno, este fin de semana voy a poder calificar todas las materiales de todo, o sea, deberes, exámenes que han, perdón, deberes, lecciones que han presentado. Y les estaría mandando su nota por EVA y ello. Entonces, la otra semana esperaría también ya tener sus cómputos finales para poder pasar. Sí, chicos, la prueba es la otra semana. No sé, chicos, si la podemos dejar para el jueves más bien, para yo poder calificar más pronto el viernes. Sí, o sea, eh, aunque no sé si sus compañeros, bueno, yo les comento en el WhatsApp a ver qué tal, ¿sí? Porque yo había olvidado que la siguiente semana es feriado, ¿ya? Recuerden que, o el miércoles también puede ser, ¿sí? Bueno, ahí les pongo ahí para ver si le adelantamos un poquito al examen, ya para ver si es que eh, salimos pronto de esta prueba si no está muy cargado. Entonces, si es que damos más pronto el examen, yo también califico más pronto y puedo este, mandarles sus notas, porque no me di cuenta que el feriado de carnaval empieza, ¿no es cierto?, el sábado. Entonces, de repente ya la familia te dice, ven, alguna cosa para hacer el carnaval y verdad que sí necesito un poco de descanso ahí. He estado trabajando siempre sábados y domingos todo el día. Ya, entonces, la pela de chancho, sí. Entonces ahí siempre la familia invita, ¿no es cierto?, a hacer alguna actividad, entonces de pronto